Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, alguien que ha dejado huella en el mundo, y creo que es interesantísimo saber cómo llegó a donde está, porque tiene una pasión por la comunicación, el emprendimiento, tiene una plataforma de impacto, es creador de Échale Podcast, donde inspira y educa a la comunidad de soñadores y emprendedores. Realmente tiene un contenido bastante interesante y además me gusta su sentido del humor. Creo que enseña con una manera como que si fuesen amigos. Así que me encanta que estés aquí, José. Gracias. Gracias, Amad. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí contigo y con tu público y pues emocionado de contarles un poquito de lo que hacemos acá en este lado del mundo. Fantástico. ¿Por qué no nos cuentas? Empecemos como, ¿dónde está la chispa inicial? ¿Dónde inició este camino hacia lo que tú haces? Creo que la chispa inicial, o sea, si me preguntas, oye, el momento exacto, si me hubieras preguntado hace 2 años, yo no te hubiera podido contestar, pero recientemente acabo de ver yo un video cuando estaba buscando en los VHS, esas, bueno, para la gente que no sabe, ahora sí que los cassettes grandotes enormes de mi infancia buscando algo y después me encontré con un video de mi papá enseñándome a usar una cámara para grabar, porque obviamente nosotros nos íbamos a México todo el tiempo y mi papá es mucho de la cultura que se le llama ya los charros, la charrería. Entonces, él se montaba a caballos o a vacas y yo los grababa. Entonces, me acuerdo precisamente porque está en video ese momento donde nos está enseñando a mí y a mi hermano a grabar, pues, o usar más bien una cámara. Y creo que de ahí nace esto de querer usar una cámara, poder estar enfrente de una cámara, un micrófono y ya, evidentemente, creciendo con televisión y radio hispana, pues a eso también me inspiró a comunicar. Yo siempre quise, pero nunca supe cómo llegar. Y ahí fui tocando puertas y como pude, pero aquí estamos. Me parece curioso que dijiste hace 2 años no sabías, pero ahora sí sabes, porque yo siento desde que tengo un podcast y me voy conociendo a mí mismo más, Ujú. como que me vas conociendo qué te motiva, por qué haces lo que haces, tienes más claridad. Pero ¿cómo iniciaste? ¿Cuál fue tu inicio en esto? Dijiste, bueno, hispanohablante, quiero empezar con el podcast, o cómo empezó esa idea del podcast. Bueno, si quieres nos podemos ir por partes. ¿Cómo comencé? Porque creo que la carrera en el entretenimiento comenzó primero. Entonces, podemos hablar de eso en unos momentos, pero el podcast realmente nació durante la pandemia. Yo tenía un podcast, bueno, estaba ya en la radio, hacía ya radio unos 3 años en ese entonces, y uno de mis amigos durante la pandemia, porque me descansaron, tenía 2 meses libre, yo no sabía si me iban a regresar o no, me dijo, oye, ¿y por qué no hacemos un podcast? Me lo había ya dicho y yo ya lo había rechazado varias veces. Yo dije, ay, yo ya estoy haciendo radio en Los Ángeles, yo para qué voy a empezar un podcast. Sería lo mismo. Sin embargo, durante ese descanso dije, va. Vamos a hacerlo y a ver, tengo mucho tiempo libre. En ese entonces era un podcast entre yo y él. Sin embargo, por cuestiones de la vida, duramos 1 año y medio y él se convirtió en papá, pues yo seguí en la radio, pues los tiempos no compaginaban, entonces yo decía, me empezó a gustar esto del podcast, porque una cosa es hacer lo que haces en la radio, que es entretener a la gente, entretener al público. Sin embargo, a veces sientes que estás dando una, no sé, una porción de lo que realmente eres. Nomás estoy enseñando el lado del entretenimiento, el entretener y ser chistoso, que esa es una faceta de mi vida, pero no es toda mi vida. Yo tengo otras cosas que me encanta platicar, la masculinidad, la economía, las finanzas, y son cosas que me interesan, pero en la radio no resuenan porque la gente tiene como que su estilo matutino y quieren entretenerse, no quieren estar aprendiendo. Entonces dije, ¿cómo le hago para convertir en eso? Yo ya tenía, antes de entrar al mundo del entretenimiento, nadie me quería dar una oportunidad porque decían, pues tú no tienes ninguna experiencia enfrente de las cámaras o enfrente de un micrófono. Entonces digo, pues si nadie me quiere dar una oportunidad, me la voy a dar yo mismo. Entonces me comencé a grabar en YouTube y en ese entonces tenía mi canal que se llamaba Échale. Así nomás se llamaba el canal Échale. Esto fue cuando todavía estaba en la universidad y dije, ¿sabes qué? Pues voy a retomar ese nombre.
Échale, como Échale Podcast. Y ahí surge el nombre de Échale Podcast. Creo que ya vamos 2 años, si mal no recuerdo, ya con ese nombre. Y al principio estaba como que, ay, no sé si usarlo porque es algo que ya usaba antes. Sin embargo, me ha encantado poder utilizar ese nombre. Me encanta la historia y me conecto porque estoy de acuerdo que el podcast es un canal, una oportunidad de explorar mucho más profundo. No hay tiempo, no hay que apetecerle a nadie, solo dar valor que uno cree que es valioso. Y Échale ha crecido muchísimo, o sea, realmente han tenido bastante éxito. Y claro, nadie pone las reglas, pero ¿cuál fue como el mayor reto en construirlo y qué has aprendido en ese proceso? Creo que el mayor reto siempre, y no me dejarás mentir, es con uno mismo. Creo que uno no mide la capacidad de uno mismo y de lo que puede hacer y de lo que puede crecer un canal. Entonces, al principio yo decía, ¿cómo voy a hacer que estos grandes artistas quieran venir con un simple mortal y platicar de sus cosas? Entonces, o cómo me guío una conversación de finanzas y economía con otras personas y a lo mejor artistas en sí. Pero, pero pues poco a poquito, con la práctica, creo que ese ha sido mi mayor reto. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo que la consistencia suena fácil, pero es lo más difícil de todo, porque no todos tenemos buenos días, no todos tenemos Sí, la mejor semana, tenemos podcasts que no engranan o no encajan y tú dices, sí. tal vez no soy bueno, pero de los grandes invitados que has tenido, de los grandes personajes que has tenido, ¿qué entrevista o historia te ha impactado profundamente? Creo que es que han sido varias, pero una que me resuena mucho porque creo que se dejó desenvolver muy bien y me encantó la plática que fue Luisito Comunica, que es uno de los youtubers más grandes influencers o creadores de contenido de todo México. Es como el MrBeast, pero exclusivamente de México. Entonces, cuando se comunicaron conmigo para hacer esta entrevista, yo cuando abrí el correo electrónico dije, ¿es en serio? ¿Quieren que yo le entreviste? Sí, o sea, estamos hablando de una persona que tiene más de 40 millones de seguidores en todas las plataformas y yo con mi YouTube en ese entonces tenía creo que 2,000 suscriptores. Entonces no era nadie. O sea, sí tenía mi nombre en el mundo del entretenimiento haciendo radio. Sin embargo, para yo hacer la entrevista yo dije, a lo mejor es para mi compañera porque ella sí tiene nombre y años de la radio. Pero no, me dijeron tú y tuvimos una buena plática de sus inicios como creador de contenido y también como empresario, porque, y creo que eso es lo que les interesó, porque no solamente yo estaba queriendo saber de su vida personal, de chismes, sino que realmente como si fuera un capítulo de Shark Tank, era, oye, y pero ¿cómo comenzó? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo han sido tus ganancias? ¿Qué han sido unas de tus dificultades ahora como empresario? Diferencia como creador de contenido. Entonces esa ha sido una de mis favoritas y recientemente también se comunicaron conmigo, oye, ¿lo puedes entrevistar otra vez? Y yo dije, bueno, entonces queda pendiente esa plática porque se lastimó la espalda, pero próximamente ya vendrá otro capítulo con él. Qué suerte, ¿no? Y a la vez meritorio, porque y eso es lo que dan las plataformas digitales, te dan la oportunidad de comunicarte, así como estamos haciendo ahora, desde dos sitios totalmente distintos, no nos conocemos previamente, pero es una manera tan profunda de conectar y además generar mucho valor. Creo que eso es lo que un creador pequeño puede conectar con uno grande y uno grande con uno pequeño, porque Sí, todos sabemos cómo es esto, ¿verdad? Es difícil. a veces estás arriba y a veces estás abajo. Pues me ha tocado trabajar con personas que obviamente tú le das la mano y suben, no quiero decir que por mí, pero tú eres parte del proceso, porque claramente tienen el talento, pero ya que llegan a unas plataformas que uno quisiera llegar, pues como que se olvidan de todas las personas durante el proceso y tú dices, oye, ayuda a los que están atrás de ti y es como que me voy a juntar con los que tienen seguidores igual o más que yo. Que está bien. Claro, son etapas Sí, en que cuando uno empieza y después creo que en mi caso dejó de ser una vanidad desde el inicio. Fue como, qué yo lo bueno. que quiero es conocer gente, yo lo que quiero es aprender de ellos y graciosamente, si tú le invitas a alguien a comer, tomas un café, te llevo a cenar, el 90% de las personas te va a decir no. Pero si tú le dices, hagamos un podcast,
te dicen que sí. Entonces es gran, o sea, esa es ese es el aprendizaje que yo he tenido en los meses que he hecho podcast. Pero, cuando alguien quiere lanzar su propio proyecto digital como el tuyo o como el mío, qué consejo les darías? Ah, el consejo más grande es que se conozcan a sí mismos por qué están haciendo el contenido, porque a veces uno quiere, obviamente todos quisiéramos que nos fuera bien económicamente, pero como tú bien dices, a ti te inspiró el hacer y el conocer a la gente. Otras personas se inspiran de hacer este tipo de contenido porque ven que muchos están generando muchas reproducciones, mucho dinero y quieren solventar algunos gastos o darse una vida más lujosa. Entonces, siempre les digo, encuentren el por qué quieren hacer el podcast. Al final de cuentas, el por qué va a ser tu motivador más grande. El por qué tú quieres conocer a gente, el famoso networking. Yo quiero que realmente la gente aprenda a echarle ganas a la vida. Y que aprendan de los errores, los fracasos y que se motiven o que mínimo se lleven, puedan platicar de esto con alguien más y decir, oye, ¿sabías que? Escuché que tal y tal o fulanito o tal persona. Entonces, ese es mi motivo con el podcast. ¿Cómo le echas ganas tú a la vida? Porque a lo mejor mi forma de echarle ganas a la vida no le funciona a Ahmad, pero te puede funcionar a ti lo que dijo Marisela, cómo le echó ganas a la vida. Entonces, son esas cositas. Quiero que la gente se pueda llevar algo. Y aquí voy a hacer una recomendación, que los que escuchen vayan a ver tu podcast, porque sí, yo cuando lo vi salí con ganas, salí con Gracias. motivación, se sintió la genuinidad de lo que estás buscando hacer, echarle ganas. Y me dio curiosidad porque dijiste, ¿sabías qué? Este podcast se llama Pensé que sabía, porque es Ujú. justamente cuidar esa curiosidad que tengo de, pensé que sabía que el podcast se hacía así, pero no se hace de la otra forma, o emprender es de un lado o del otro. Algo que tengo curiosidad yendo con este mismo tema es, ¿por qué hablar de dinero? ¿Por qué hablar de empresa? ¿Y por qué en español? ¿Por qué decidiste esos 3 vías? Porque siempre me ha gustado el dinero. ¿A quién no? Entonces, siempre me ha gustado el dinero y me acuerdo perfectamente, yo en la universidad, yo quería estudiar, bueno, como padres migrantes que vinieron aquí a los Estados Unidos, pues no tenían mucho conocimiento y me decían, vas a ser doctor, vas a ser abogado, vas a ser enfermero, algo en ese ámbito. Yo creciendo con esta necesidad de entretener, pues yo quería irme por del entretenimiento. Sin embargo, ya cuando estaba en la universidad y estaba tomando clases de teatro y todo el rollo, siempre como que tenía esa chispita de emprender. Y yo le decía a mi prima que tenía su propio negocio, que se aburría bastante y ella quería estudiar psicología. Y yo le decía, ay, échale ganas, estudia, ya tienes tu negocio, estudia negocios o algo y le hacía, estudialo tú si es que te gusta. Y ahí es cuando yo me di cuenta, me gusta entretener, pero también me gusta emprender. Entonces, finalmente estudié mercadotecnia en la universidad y por si acaso agarré mi maestría en mercadotecnia porque yo no sabía si esto del mundo del entretenimiento me iba a funcionar. Y ya cuando se me dio la oportunidad de estar en la radio, como que me empecé a dar cuenta que toda la gente que nos escuchaba pues escuchaba y a veces hablaba porque tenía problemas y la mayor parte era por dinero. Entonces me di cuenta que hay una gran necesidad y una gran falta de la educación financiera. Y no importa cuál famoso seas, cuánta edad tengas, si eres muy grande, muy chico, si eres una estrella de Hollywood, porque he trabajado con varias, todos tienen ese mismo problema, la educación financiera, porque nunca se enseñó desde chiquito o no saben cómo administrar. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Quiero crear contenido para eso, para motivar, para que la gente también diga, oye, no sabía de eso, platícame un poquito más. Oye, una cuenta de ahorros, ok, sí, pero una cuenta de ahorros de alto rendimiento, a lo mejor piensa en eso, porque estas grandes compañías te están quitando dinero. Entonces, para mí es muy importante educar a nuestra comunidad porque siento que como latinos es muy feo, no sé cuál sea tu background, pero como latinos a veces no nos apoyamos tanto como deberíamos de. Y siento que si yo puedo aportar en conocimiento mínimo, te puedo apoyar de lejos.
puedo apoyarte también así hablando en persona, pero ¿cómo puedo impactar y llegar a más gente? A través de una pantalla, a través de un micrófono y hablando de lo que a mí me gusta, porque yo también soy una de esas personas que no tenía mucho conocimiento de educación financiera. Me fui a la universidad, bien, me salí con un poquito de deuda, fui a agarrar la maestría. Chingaos, salí con un montón de deuda. Y tú dices, ¿cómo voy a ¿cómo salgo de esto? Saqué un carro, ok, vivimos en una sociedad capitalista. Saqué un carro y ahora lo estoy pagando, que ya nomás me queda el último pago y termino con eso, pero entonces empiezo a invertir y digo, oye, ¿por qué nadie me ha platicado de esto? Pues porque nadie platica de esto. Sí, sí. Mi background es igual. Yo ayudo a emprendedores, empresarios, familias latinas a invertir en los mejores proyectos de Estados Unidos, porque el mismo vacío sentía yo. Yo soy un latino que vino a Estados Unidos, que me di cuenta que existen muchos niveles de inversión, Sí, existen muchas cosas distintas, existe infinidad de oportunidad y nosotros no sabemos nada. ni Y cuando aprovecharlas. yo ni aprovecharlas, ni cuáles no meterse y cuáles sí meterse y cómo se empieza y cómo, por qué. Entonces, claro, mi historia es un poco curiosa y parecida a la tuya en una parte. Cuando yo era pequeño, mis papás me llevaban al banco con ellos para poder traducir. ¿De dónde eres, perdón? Soy mitad persa, mitad ecuatoriano. ¿Qué? Pero mis papás, mi papá se puso una empresa en Ecuador, fue exitoso, fue muy exitoso, y Ecuador, gran riesgo país, entonces sacó el dinero a Suiza, ¿ahora qué hacemos? ¿Me entiendes? Era como, bueno, todo el mundo decía, tienes que sacar el dinero para ver si es que si por ahí trabaja o por ahí hace algo, o por lo menos se protege, que eso era lo más importante para mis padres. Y me llevaban a mí a traducir esas reuniones. Y yo cuando Wow. tenía 12, 13, 14 años, comencé a aprender sobre finanzas a ese nivel. Y no o sea, por pura coincidencia y por necesidad de mis padres. Y claro, yo regresaba a Ecuador y hablaba con mis amigos y les decía, oye, ¿sabes quién es Warren Buffett? ¿Sabes quién es ni sé quién? ¿Sabes? Y Lo amo. nadie sabía. Todo el mundo decía, ¿sabes? Hablaban de Ronaldo el original, porque esa era mi época, o, ¿me entiendes? Los Galácticos, o sea, como que sus ejemplos eran los futbolistas o los estrellas Sí, de los cine, famosos. los famosos. ¿Te diste cuenta que comprar una casa de 40 millones de dólares o 50 o 100 o lo que sea? Pero no estábamos estudiando a las personas que no teníamos conocimiento de esto. Entonces yo hablaba de esto con mis amigos. Y eso inspiró mi carrera a ser emprendedor, vendí mi empresa, me dio el capital y ahora dije, y ahora me toca a mí hacer inversión. Y cuando comencé a invertir me fue pésimo. Por más de que yo estudié inversiones en la universidad, me di cuenta que la diferencia entre el conocimiento y la experiencia existe un tremendo valle ahí. Ahí me uní con personas que realmente expertas, que tenían mucho más recorrido que yo, y me dieron introducción a lo que son las inversiones privadas, donde Ah, sí. solo los ultra ricos entran. Y ni siquiera es dinero, es conocimiento, pero es también quién conoces. O sea, tienes que tener a alguien que te da un cable ahí, porque si no, no puedes entrar a estos círculos donde solos entre tus amigos y entre tu familia te guardas lo más importante, lo mejor que tienes, ¿verdad? Pues logré entrar a eso y ahora me di cuenta de que yo tenía una responsabilidad con mi comunidad, con mis amigos, con mi familia, de darles un puente a esto, porque realmente hay algo interesante y me encantaría saber qué has aprendido, porque hablar de ese tema yo siento que es lo más sensible que hay. Cuando hablo de esto hay gente que me dice como, no hablemos de esto, es como religión o política. Pero, ¿qué has aprendido en el tiempo para sobrellevar esto? Para que sea una conversación amena, ¿no? Porque no se sienta como me estás abrumando, me estás hablando de algo que no tiene buena educación hablar de esto. Creo que para mí lo que me funcionó y me lo dijo una amiga, Linda García, que ella también escribió su propio libro y ahorita está en Texas, creo que se está postulando para algo, un puesto, no sé qué rollo, pero
me pasó algo muy similar, que escuchábamos siempre a hombres anglos hablar sobre el dinero y hablar de sus portafolios y todo ese rollo. Entonces, ser expuestos a lo que una persona anglo puede ganar era como que, ay, ¿por qué les pagan? Ay, ¿tienes tanto dinero en el banco? Entonces, lo que me ha ayudado a mí últimamente a abrir esas conversaciones es exponerme, aunque es algo muy riesgoso y hasta cierto punto sensible, exponerme de cuánto estoy ganando. Estoy ahorita posteando semanalmente mi presupuesto, oye, cuánto estoy ganando por semana, cuánto estoy gastando por semana, porque pues también quiero vivir y que la gente sepa, oye, esto es lo que una persona de mi experiencia, con mis títulos puede ganar en un puesto, pero también a través de las redes sociales o a través de inversiones, etcétera, etcétera. Porque ahí ya abres la conversación, nunca les estás diciendo, oye, esto y esto y esto, te estoy mostrando con números y a lo mejor los números son abrumadores, pero pues si tú te sientas a ver uno de mis videos en TikTok, porque ahí es donde me siento más cómodo compartiendo esa información, y pues ya ahí la gente me empieza a preguntar y yo digo, ah, ok, puedo platicar de esto. Pero siempre comienza o intento en casa. Mis hermanos, uno no le gusta hablar de inversión y de finanzas, a otro le encanta, pero realmente rodearme de gente que le gusta hablar y después yo encuentro a otros que en el momento que se me da la oportunidad abro hilo y conversación si se puede. Ya si veo que no están muy interesados, pues digo, ok, ya cuando estén interesados, a lo mejor me gustan y si no, pues seguiré platicando de esto a través de las redes sociales y el que me quiera preguntar, que me pregunte y el que no, me preguntará eventualmente. Sí. Me encanta que hayas dicho, lo haces a través de la transparencia, porque yo hago de broma, digo, ¿tú le contarías a alguien que te pusieron los cuernos en la parada de bus? O sea, cualquier Ajá, persona alrededor tú le digas, ¿sabes qué? Estoy con el corazón roto porque me sí, pusieron los cachos. Pero mostrarle tu cuenta bancaria, eso realmente es sensible, eso realmente sí. toma coraje. Y creo que sí, para los latinos es muy, creo que tenemos este chip de, ay, si la gente sabe cuánto dinero tienes, va a ser mucho más fácil de pedir prestado a esta persona. O va a decir, ay, pues sí, tú tienes este dinero ahorrado, eso es lo que te pagan, ¿no? Y gastas eso, pues, ok, podemos juzgar o podemos tomar acción. Yo estoy siendo transparente, si me quieres juzgar, bienvenido sea, pero mínimo estás expuesto a lo que podría ser tu vida también. Ojo, que esto para lo que yo quiero en un futuro es pequeño. Yo quiero poder jubilarme o crear un negocio como tú y venderlo y nomás hacer redes sociales todo el tiempo a través de la educación. Por el momento no he logrado eso, pero lo lograré y te estoy llevando por ese camino. Sí. Ya cuando llegue, yo sé que muchos van a decir, ya tiene años haciendo esto. Y me encantó que dijiste, júzgame o aprende de esto, o toma acción, Ujú, porque realmente sí tenemos como expectativas totalmente inesperadas o no en la realidad, porque como muy soñadoras como latinos. Si tú preguntas a un latino cuánto es lo que necesitas para jubilarte, por ejemplo, ujú. muchas personas tienen números muy raros, como te O van a muy decir, bajos. eso iba a decir, muy bajos. Te dicen, yo necesito con $100,000 estoy. Y tú dices, ¿de dónde saca usted ese nombre, ese número? ¿Por qué 100,000 y no por qué 1,000,000? ¿Y por qué no Ajá, 10,000,000? 10 ¿Y por qué no millones. 4? Y después, claro, le dices, ¿conoce la regla del 4%? Cuatro por Dices, ciento, exacto. no conozco, pero ahí le explicas lo que es el 4% y te dicen, interesante, entonces ya tengo una meta. Bueno, ahora, ¿cómo quieres llegar a esa meta? Tienes que saber escoger los vehículos adecuados para llegar a ello. Si yo quiero llegar de aquí a Los Ángeles, de Miami a Los Ángeles, en 6 horas, el único camino es un avión. Pero si tengo que llegar ahí en 20 años, capaz puedo ir hasta a pie. Pero hay que entender esto. Creo que me encanta que lleves a las personas de donde están y contigo, desde donde tú estás, a donde quieres llegar, a donde vas a ir, porque así vas a inspirar a muchos a que lo hagan también.
Sí, entonces, y es muy interesante lo que dijiste. Muchos tienen un número muy bajo y también muchos se confían mucho y yo era una de esas personas que me confiaba mucho del 401k. Tú dices, ah, no, pues el 401k, con eso voy a hacer todo el dinero posible ya para mi jubilación. Y es lo que le pasó a mi papá. O sea, él tenía su 401k y ¿qué pasó? Se jubiló, está en México y sí agarra Social Security, pero no es lo suficiente creo que es lo suficiente hasta cierto punto ahora que está en México, porque comprar en pesos no es lo mismo que comprar en dólares, comida. Sin embargo, yo vi eso y yo no quiero eso para mí. Yo digo, tengo mis inversiones, tengo mi 401k, tengo mi Roth IRA, tengo mi HSA, quiero vivir como lo hace Warren Buffett de dividendos. Muchas personas dicen, ¿por qué no paga impuestos? Oye, a lo mejor estás sacando un préstamo contra sus inversiones y ¿qué crees? Esos préstamos no les cobran impuestos y sus dividendos nomás están pagando el impuesto y dices, ¿pero qué? Y eso puede ser muy confuso y lo era muy confuso para mí. Entonces creo que con cosas de economía y finanzas, entre más repitamos las cosas, a lo mejor que yo lo diga un lunes no va a resonar contigo, pero si lo digo un viernes, dices, ah, ya le entendí. Oye, ¿por qué no me dijiste eso el lunes? Sí te lo dije, pero a lo mejor te lo dije en un viernes que me estabas poniendo atención. Sí, y estoy de acuerdo, no es solo decir, también es mostrar, ser referente como tú lo estás haciendo. Por eso quiero como resaltar eso porque creo que es lo que hace falta. Cuando yo comencé, vendí mi empresa y comencé a invertir, mis amigos me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Algo tienes que hacer. Y digo, no, no tengo que hacer nada, tengo que invertir, que es distinto a hacer. La cultura latina es muy buen emprendedor, es trabajador a morir, pero es muy mal inversor porque no sabe cómo invertir, porque nunca creció con la influencia de qué puede causar las inversiones a largo plazo, cómo construir una cartera, cómo proteger el patrimonio familiar. Y estamos muy arraigados al tema de tenemos que emprender para poder salir, o sea, la única manera de salir adelante es de emprender, que es verdad, es un camino, pero es solo para mí un lado de la moneda. Sí, y también soltar. Tú tuviste el valor de soltar a tu bebé, que fue tu empresa, cuando la vendiste. Muchos tienen sus negocios de años. Tengo un tío que le fue muy bien en términos de un negocio y a lo mejor en los 20 años que ha tenido su negocio, los primeros 15 fueron batallando, batallando, pero los últimos 5 creo que se ha vuelto millonario en todos los sentidos. Y ahorita está en un punto donde puede vender la compañía y hay muchos compradores, pero le hace muy difícil soltarle algo porque sus hijos no, o sea, tienen otras pasiones, que está bien. Y creo que como latinos, usando ese ejemplo, a lo mejor tenemos un restaurante, a lo mejor somos muy necios en cierta cosa que tú dices, está bien soltar para poder disfrutar y descansar, pero a la par con inversión. Sí, yo tengo un artículo que ha sido de los más controversiales que he escrito, que se llama Mata al bebé, Mm, porque yo soy un inversor. Entonces, cuando yo invierto, invierte en mí, amigo, analizando, invierte en mí. estoy analizando en quién estoy invirtiendo. Y cuando tengo un emprendedor o un promotor inmobiliario o lo que sea que tratas todo como bebé, no puedo invertir porque no tiene la capacidad de romper esa conexión emocional y ver con objetividad cómo le llevamos de aquí a acá. Y mucha gente que tiene la mentalidad de bebé, también el bebé crece linealmente. El bebé gatea, camina, corre, etcétera. Pero cuando viene un inversionista es para decirle cómo le hacemos volar hoy. Y Ujú, ese volar le va a generar tanto miedo, le va a decir, no puedo salir, no, 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 no. Entonces, claro, no son, les llamamos ininvertibles. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que tienen los americanos, que son muy buenos en estos, que son más fríos, más parcos con sus cosas, pero que hay que aprender? Es ver a los emprendimientos de nuestros negocios como máquinas, verlo como a mí me fascina los relojes, me fascinan los carros, lo que sea. Puedes decir, tengo tanta pasión por el carro, pero sigue siendo un carro, sigue siendo un reloj.
Y yo lo único que hago como emprendedor es cómo le mejoro este carro, cómo le mejoro este reloj, pero no estoy casado con él. Y la única cosa que nosotros tenemos que buscar es cómo hago que esta máquina imprima dinero. ¿Cómo la hago más eficiente? ¿Cómo la hago más efectiva? ¿Cómo le hago que viva sin mí? Y estos son consejos que también doy a emprendedores o promotores que tienen que escuchar esto, porque me da alergia cuando alguien dice: "Ay, pero mi bebé". Digo: "Tu bebé es tu bebé, tu negocio es una máquina". Y creo que también es muy verídico también asociarlo y con los trabajos. Cuando uno se enamora demasiado de un trabajo, tú dices, pero te está limitando. Tú puedes y tienes el potencial de generar más, de hacer más y seguir creciendo. No, pero mis amigos, no, pero es que amo esto, ok. Y yo siempre digo, el enemigo del crecimiento es la comodidad. Si uno ya está cómodo en su trabajo, claro, si le puedes seguir sacando y te da la facilidad de poder emprender en otras cosas, ok, a lo mejor quédate con. Pero si nomás te estás quedando ahí por comodidad o por tus amigos, te estás limitando. Y creo que le pasa a muchas personas en todo, los Estados Unidos más que nada. Creo que otros países son más libres de poder cambiar de trabajo en trabajo, porque mi familia es de un pueblo. Para salir de ese pueblo tienes que ir a la ciudad para agarrar una educación. Entonces, sí, siento que mucha gente se limita en ese sentido. Totalmente, totalmente. ¿Y qué otros consejos podrías darles a los emprendedores de ahora o las personas que quieren cambiar su vida? ¿Qué es algo que pueden hacer hoy y que les va a dar resultados en el En largo plazo? primer lugar, algo que les puede, bueno, consejo y algo que pueden empezar hoy. Creo que consejo, una de mis frases favoritas o cosas favoritas, el hubiera no existe, El hubiera no existe. Creo que mucha gente se quedaba en el hubiera. Ay, si hubiera yo invertido en Bitcoin hace 10 años. Ay, si yo empezara si yo hubiera metido la solicitud. Hazlo hoy. ¿Qué te detiene? ¿Qué te limita? ¿Qué te está deteniendo? Creo que son cositas uno mismo que se pone y son dudas. Y ya sé que es mucho más fácil decir que hacer. Una de las cosas que me ha ayudado bastante a mí y que gente puede empezar el día de hoy a hacer es leer. Creo que el saber es poder, entre más sabes en estos sentidos, y yo sé que mucha gente a lo mejor que me está viendo, me está escuchando, ya me perdiste, pero realmente para saber qué es lo que está pasando en la economía del día de hoy, lee los artículos que están saliendo. Tenemos todo ahora sí que en la palma de nuestras manos. Podemos abrir el Yahoo Finance, podemos abrir el Wall Street Journal, podemos abrir cuentas de TikTok o podcast como el tuyo, como el mío, y ver qué es lo que está diciendo la gente y no necesariamente encariñarte con lo que dice una sola persona. Te puede gustar todo lo que digo yo, pero también escucha lo que dice Amad, también escucha lo que dice otra gente para agarrar tu propio criterio. Leer libros, uno de mis libros favoritos, Padre Rico, Padre Pobre, Rich Dad, Poor Dad. Uno que otro de Dave Ramsey, The Total Money Makeover. Estoy totalmente de acuerdo con él, no en todo el sentido, pero mucha gente quiere aprender cómo deshacerse de sus deudas. Entonces, hay distintos métodos, el método de avalancha o el método de la bola de nieve. Son cositas que puedes empezar a hacer desde ahorita, pero todo comienza en la lectura y el querer cambiar. Entonces, si estás viendo esto y dices, quiero algo, empieza contigo mismo. El hacer, el no decir, lo voy a hacer mañana, hazlo hoy. Ay, en 5 minutos, ¿por qué ahorita no? ¿Por qué ahorita no? Obviamente después de este podcast, pero ¿por qué no hoy? ¿Por qué te tienes que esperar hasta mañana? Ay, es que mis hijos, ponlos a dormir, ponlos a jugar o invítalos a ver este video. Yo siempre he sido si no lo hago ahorita, se me va a olvidar. Entonces, lo hago hoy. Y a la vez diría, muy bien dicho primero, pero a la vez diría, ¿qué es más importante que esto? Ujú. Tu seguridad financiera, tu futuro, el futuro de tus hijos. Tú puedes perder todo el trabajo, puedes perder todo lo que tienes ahorita, pero si tú tomas buenas decisiones hoy, eso se paga todos los días el resto de tu vida. Entonces, ¿qué es más Sí. importante?
¿Por qué Sí, dilatas esto importante? Esto en el cuadrante importante urgente. Creo que la gente yo siento que siempre les alarmo la cabeza cuando alguien dice: es que todavía no tengo mucho dinero por invertir". ¿Cómo no ¿tienes tienes un mucho dólar? dinero? Lo puedes meter. Inviértelo. Sí, tienes un dólar a la semana, inviértelo. Un dólar al mes, inviértelo. Si Así tienes es. que juntar botes, botellas y cambiar eso por dinero y puedes invertir ese dinero, o sea, el dinero está ahí, aunque, y no te tiene que dar pena si es que estás lavando coches, si es que estás juntando botes y para invertir ese dinero, porque al final de cuentas tienes esa, por encima. Muchas personas y muchos padres con los que he trabajado, he platicado, yo daría mi vida por mis hijos. ¿Por qué no vives por tus hijos? Vive más años y enséñale estos. Y porque también me encanta a mí el ejercicio y muchas personas dicen, ay, es que no tengo gimnasio, tienes pies, camina, ay, no tengo pies, tienes manos, alza las manos, muévete. ¿Sí me entiendes? Las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos y el hacer y no lo queremos hacer y el hubiera ya no existe. Sí. Y el otro mito que quiero romper, ya que entramos en esto con tanta fuerza, es ahorita no es un buen momento en el mercado. Ahorita no sabemos qué va a pasar. Yo les invito a pensar cuándo fue un buen momento. Sí, sí, Todo el mucho. tiempo vivimos lo mismo. Exacto, estamos escuchando y te digo yo por experiencia que empecé a invertir en diciembre del 2019. Fue mi primera vez que yo invertí y porque todo el mundo estaba hablando de Bitcoin y ahí yo estoy invirtiendo en Bitcoin, pero no le entendía mucho y ahí es cuando empezó el declive, ya en marzo del 2020, que para la gente que está viviendo debajo de una piedra fue la pandemia. Pero ahorita estamos escuchando mucho la palabra recesión, recesión, la economía se viene abajo. Si vemos en la bolsa de valores, sí, muchas acciones bajan, pero vuelven a subir. Entonces, ahorita muchos dicen, no, ¿para qué voy a invertir si las bolsas de valor están muy mal? La bolsa de valor ahorita está en venta. Es cuando deberías de invertir ese dólar. Es porque en 5, 10, 20 años, ese dólar puede que se multiplique por 100. Sí. Y ahí es donde juega la psicología humana, extrañamente, porque es como anti-instinto. Todos quieren comprar Bitcoin a 100,000, pero cuando Bitcoin está en 80, no, se va a ir al piso. Sí, sí. Y tú Que dices, fue lo que me pasó, o sea, fue lo que me pasó yo. nos ha pasado a todos, pero es bueno Sí, hablarlo porque como tú dices, mira lo poco que sabemos de invertir o de la psicología de inversión cuando decimos, cuando sube, ahí es cuando tengo que poner. ujú, Cuando es como de ir al supermercado y decir, ¿cuándo ponen los tomates lo más caro? Ahí quiero comprar. exacto. No hace sentido. Y cuando está en rebaja, ahí sí queremos, ahí compramos los tomates, pero no lo hacemos lo mismo en la bolsa. Pensamos que lo que es caro es bueno. En inglés, a ver cómo lo traduzco, porque pues a veces soy buy the fear, sell the news. Es lo que dicen los inversores. O sea, compra el miedo, porque entonces cuando todos están miedosos y quieren salir de la bolsa de valor, ahí compra. Y cuando todos están hablando de, no sé, sell the news, que todo va bien, pues ahí ya puedes vender. Sí, de hecho, una de mis enseñanzas más grandes también es entender time in the market. It's better than timing the market, que es lo que dice Warren Buffett. Y creo que lo dice Munger más que Warren Buffett, que es no trates de encontrar el momento de entrar al mercado. Si tú dices, yo entré en la segunda semana de enero, fue buenísimo, es menos impresionante que decir tengo 20 años en el mercado. Sí, sí, Ya no importa, cuando tienes 20 años en el mercado, no importa si entraste en la segunda semana o en la tercera o en la quinta o en el alto más alto, en el bajo más bajo, no importa, porque en 20 años las acciones tienen tendencia a subir, sí, los bienes raíces tienen tendencia a subir y si sabes invertir de una forma muy, aburrida. digamos, no tienes que inventarte el agua tibia, ¿me entiendes? Es lo que trato de decir. Si haces algo muy simple, vas a ganar. No tienes que ser el MacGyver, el Ajá. Maradona de las inversiones para ganar en esto. No, una de las cosas.
Es una de las cosas que me encanta, es para la gente, vamos a hablar un poquito de inversiones, el dollar cost average. Cuando más inviertes $1 al día, porque el averaje, pues al final de cuentas, pues te va a ayudar si está arriba o está abajo el mercado o la bolsa de valores. Yo tengo acciones desde el 2020 que empecé a invertir con $1, porque eso es lo que tenía, pero le metía yo $1 al día. Y ahorita esas inversiones puede que estén 5 o 7 mil dólares esa simple acción y tú dices, wow, ¿en qué momento llegué? Y después te da frutos con dividendos, que esos dividendos se reinvierten a la acción y tú dices, creo que estoy haciendo algo bien. Y bueno, ves lo impacto que es también el compound interest, Y el eso es lo interés que se vuelve compuesto. adictivo. El primer día no es un poco pesado, un poco aburrido, un poco no pasa nada, pero claro, se vuelve muy adictivo cuando dices: "Ah, yo le he metido, qué sé yo, $2000, pero está en 7000. Wow, ¿por qué no empecé hace 20 años?". Sí, sí, pues Warren Buffett, que él comenzó creo que cuando era joven, y pues la mayoría de su dinero no lo hizo hasta los 60 años. Y es Creo cuando que el 99% de su dinero es después de los 70. sí, por ahí. Entonces, el interés compuesto, lo que es una cosa maravillosa, que es el interés arriba del interés, pues sí. Entonces, hay distintas calculadoras que uno puede usar en las redes sociales o en el internet para ver, oye, si yo invierto $10 ahorita y por lo regular el mercado te da un 8% anualmente, entonces ya puedes calcular, bueno, cuánto aproximadamente puedes tener. Así es. O sea, es algo con un montón de ganas ahora que estoy hablando contigo, estoy ir a trabajar, quiero ir a invertir, quiero saber qué viene después. O sea, tienes tu podcast, la parte de económica, emprendimiento, comunicación. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿En qué estás trabajando? Mira, pues en enero no, en diciembre lancé mi libro, Échale a tu dinero, que es un libro completamente en español donde yo hablo de las finanzas. Está disponible en la Amazon para la gente que quiera, pues, adquirir uno. Iba a ser todo un marketing, pero acá en Los Ángeles se vinieron los incendios y después entró el nuevo presidente, entonces era como que, ay, lo estoy deteniendo. Entonces quiero hacer ahora sí que como que una campaña promoviendo el libro, pero enfocarme más en el contenido económico ahorita en TikTok y en Instagram, educando en inglés y en español, porque pues gracias a Dios hablo los dos idiomas, entonces donde quiera, o sea, donde me pueda meter, me voy a meter, pero proyectos en sí, las campañas de internet que vienen, gracias también a las redes sociales, me han entrado campañas digitales que pagan 2,000, 3,000, $10,000 y yo digo, las que vengan las voy a agarrar para poder seguir creciendo. O sea, yo no le digo no al dinero. Súper. Bueno, voy a poner todo el libro, voy a poner todos estos detalles dentro de la descripción para los que quieran verlo, para que quieran entrar, sigan aprendiendo, sigan viendo el contenido que estás haciendo, porque me encanta cómo lo estás haciendo de una forma de amigos, no estás, no desde el último piso gritando, sino más bien como amigo, y creo que podemos aprender mucho de ti. Así que quiero agradecerte nuevamente por haber venido, por toda la energía, por abrir los ojos de las personas y el mío, y así podamos seguir creciendo juntos. No, muchísimas gracias a ti y a tu público por el tiempo y el espacio y obviamente pues yo también conociéndote a ti por primera vez y inspirándome porque yo digo, ay, ya tiene negocio, ya lo vendió, ahora ¿cómo logro hacer lo mismo yo? Bueno, cuando quieres hablamos de eso y lo que podamos apoyarnos lo hacemos. Gracias, igualmente, en lo que nos podamos apoyar, yo con gusto. Súper, José. Millón, gracias. No, gracias a ti y pues hasta la próxima y nos vemos everybody.